Bienvenido a su programa Las Suelas Ideas, este gran evento que gracias a Grupo Salinas, Comex, Pepsi, Banamex, Café Punta del Cielo, Aeroméxico y muchos otros más patrocinadores lograron que sea una realidad. Eso fue del 8 al 10 de noviembre, pero déjenme platicarles en este Proyecto 40, les traemos lo mejor de estas conferencias. Quédense aquí en Proyecto 40 y gocemos de las mejores ideas del mundo, donde se encuentren en su casa o en su estudio, donde esté. Todo gracias a Proyecto 40, la ciudad de las ideas. Hola. Ahora sí, ahí están. Muchas gracias por esa cálida bienvenida. Soy Jim Eskimen y me dedico a hacer imitaciones. Soy imitador. Robert Greene estaba hablando del idioma. Yo voy a demostrar un poco acerca de algo que tiene que ver con el idioma. Es cómo la gente se expresa, cómo llegamos a conocerlos y es muy entretenido, espero. La manera más rápida que descubrí de hacerlo es haciendo algo que yo llamo el alfabeto de las celebridades. De Arnold. Arnold, que nació en Austria. Y llevó al máximo su ambición. B es de Banderas, Antonio Banderas, que tiene raíces españolas. Es, es muy macho, pero también es el gato con botas. C, el buen actor, el querido Cantinflas. Si yo podía hablar con rápido como él, te gustaría decirte más. La C también es de George Clooney. No estoy seguro con quién sale en estos momentos, pero quien quiera que sea ella seguramente está ovulando. D es Robert De Niro. La ciudad de Nueva York es su ciudad. Habla así porque tiene la boca al revés, de cabeza, ¿verdad? Es de Eastwood, Clint Eastwood, gran director, gran actor. Que tiene cara así como que se va a comer las llantas de un camión. La F es de alguien que nunca está enojado. Está reservado con gran respeto para el gran Morgan Freeman. G es de Alec Guinness de Across, el británico, a quienes los fans de Star Wars conocen como Obi-Wan. H es de Ron Howard, que es tan bueno que da miedo. ¿Alguna vez se podrá liberar sus raíces de Mayberry? La I es de Julio Iglesias. ¿Escuchan esas voces ustedes? ¿Sí las oyen? Entonces no soy el único, qué bueno. Julio Iglesias, que todavía no está seguro del número exacto de chicas a las que ha amado. La J es de Jack Nicholson. Una estrella con una actitud prepotente por la cual todos los imitadores del mundo están muy agradecidos. La K es de Kevin Spacey. Un tipo al cual la palabra amable y cálido nunca se va a aplicar. La L es de Lindsay Lohan. Dice, no me sale su voz. No me sale su voz, entonces esta es la voz de su oficial de libertad condicional. La M es de Jim Malkovich, John Malkovich, que cuando está furioso tiene la mejor dicción de cualquier persona desde los tiempos de Geraldine Page. N es de Liam Neeson, que se ganó un Oscar por interpretar a Oscar. O es de Obama, cuya voz es única, singular.
Y estoy seguro que está aliviado que no va a tener que mudarse de casa esta semana. La P es de Peter O'Toole, que es uno de esos tipos a cuyo hígado le deberían dar el Premio Nobel de la Paz. La T es de Quentin Tarantino. ¿Puede ser algo en dos partes? ¿Una película en dos partes? La R, Q, R, ¿sí? La R es de Andrés Roemer, quien, puedo decir, si no fuera por él, ninguno de nosotros estaría aquí en este momento. La S es de Sting, que una vez cantaba así. Y después, como ex integrante de Police, ¿no? La T es de Tommy Lee Jones, a quien sabemos hace mucho tiempo se le acabó la paciencia. La V. Todavía estoy aprendiendo el alfabeto, como pueden ver, es muy útil no saberse el abecedario. La U, perdón. La U es de Unger, el gran Tony Randall, a quien las estrellas de la comedia ahora pueden admirar. La V es de Vincent Price, cuya voz tenebrosa era clásica, pero era más bien un anticuario que un monstruo. La W era un antiguo residente de la Casa Blanca. Ya saben, la W de George W. Era el presidente de los Estados Unidos, George W. La X es de Xavier, de los X-Men. Patrick Stewart interpretó al doctor, al que no era magnético, al otro. La Y es de Yusef. Cat Stevens se llamaba originalmente, hasta que le dio la espalda a la fama materialista. La Z es de The End. Todo termina, incluyendo nuestro cierre, Christoph Waltz. Muchas gracias. Ese es de la A la Z, todas las celebridades. No consumo drogas, yo hago imitaciones, a eso me dedico. Y crecí en una familia de actores, por lo tanto era típico que imitáramos voces. También, como Robert, me gustan los acentos, me gustan las voces, recolecto personalidades, es divertido para mí. Soy como Facebook, yo colecciono datos, colecciono personalidades. Me gusta mucho la voz y me he dado cuenta que en la cultura actual la voz es como un aparato en peligro. Ya no hablamos uno a uno, ya casi no. La voz humana, de hecho, va en declive. Ahora buscamos digitalizar todas las experiencias. Ese es un debate largo, probablemente lo dejamos mejor para hacerlo vía mensajes de texto. Yo aprecio la voz, para mí es una muestra, es un símbolo de las personas. No es completamente el cuerpo, no es completamente el rostro, es lo que la persona es. Por lo tanto, tenemos una probadita de lo que es esa persona y tenemos dos voces en la cabeza, gente a la que queremos, la manera en que suenan, la manera en que se ríen. Tengo una cosa más divertida que quiero mostrarles. Tengo un espectáculo de un solo hombre, un monólogo que hago 1 hora de esto. Quiero hacer un segmento de ese espectáculo e involucra a Shakespeare. Voy a necesitar también, tengo un voluntario ya listo. Cristina, ahí está mi lista. Cristina, un aplauso para Cristina, por favor. Cristina de un proyecto muy importante en Estados Unidos de debatir ideas, Cristina Hamilton, que va a apoyar hoy allí. Bienvenida, Cristina. Thank you, Andres. Come closer so that Okay, I know I'm sort of wrecking up the stand in between the... No, ahí estás bien. Ahí estás perfecto. Voy a hacer un discurso de Ricardo III de Shakespeare. Dime, ¿con quién empiezo? ¿Con qué celebridad empiezo? Antonio Banderas. Cuando yo haga así la mano, dime el siguiente y vamos a ver cuántas diferentes celebridades podrían decir este discurso de Shakespeare. Primero con Antonio Banderas. We thought that I had broken from the tower and was embarked to cross to Burgundy, and in my company my brother Gloucester, George Clooney. who, from my cabin,
tempted me to walk upon the hatches. Clint Eastwood. Hence we looked toward England and conjured up 1,000 heavy times during the wars of York and Lancaster that had befallen us. Peter Lorre. As we walked along, upon the giddy footing of the hatches, methought that Gloucester stumbled, and in falling struck me, who thought to stay him overboard. Jimmy Stewart. Into the thundering billows of the main. Lord, methought what pain it was to drown. Sylvester Stallone. What dreadful noise of water in my ear. What sights of ugly death within my eyes. Ricardo Montalban. Methought I saw 1,000 fearful wrecks, 10,000 men which fishes gnawed upon. Boris Karloff. Wedges of gold, great anchors, heaps of pearl, inestimable stones, unvalued jewels, all scattered in the bottom of the sea. Joe Pesci. Some lay in dead men's skulls. And in those holes where eyes did once inhabit, there were crept as if in scorn of eyes, reflecting gems, which wooed the slimy bottom of the deep, and mocked the dead bones that lay scattered by. Sean Connery. Awoke me not with such sore agony, no. My dream was lengthened after life. Ozzy Osbourne. Oh, then began the tempest to my soul. Methought I crossed... the melancholy flood. That's it. Martin Scorsese. Which poets write of. Into the kingdom of perpetual night. There, the first that dared to greet my stranger soul was my great father-in-law, the great Warwick, who cried, "What scourge for perjury can this dark monarchy afford false Clarence?" Michael Moore. Then came wandering by a shadow like an angel, with bright hair, dabbled in blood, who cried, Ian McKellen. Clarence is come. False, fleeting, perjured Clarence that stabbed me in the field by Tewkesbury. Robin Williams. "Seize on him, Furies. Take him into torment." With that methought a legion of foul fiends environed me and howled in mine ears such hideous cries that with the very noise I trembling waked. Woody Allen. And, Off list notice. for a season after, could not but believe that I was in hell. Such terrible impression made my dream. Thank you. En esta sección, como les compartimos, se llama El Jurado. Tenemos a 6 distinguidos participantes, personas que vienen a argumentar, a dar su punto de vista, a explicar y convencerlos a todos ustedes y sobre todo nuestros distinguidos 12 miembros del jurado, socios de la Ciudad de las Ideas. ¿Cuál es el argumento más válido que explique por qué somos como somos? Por supuesto, y lo decimos para que cada quien lo escuche con atención, somos una mezcla probablemente de muchas cosas y, como diría Sam Harris, probablemente y al final ni libre albedrío existe, porque somos parte de dónde nacimos, cuáles son nuestros genes, qué vivió nuestra madre durante el embarazo, en qué cultura crecimos, con quién nos llevamos y qué pasa y refleja nuestra forma de las manos. Les propongo compartirles brevemente las reglas del juego. Cada uno de los speakers que se encuentran aquí tienen 12 minutos para demostrarnos por qué su argumento es el más válido. Dalton Conley, si se puede parar. Dalton, could you stand up? Dalton, could you stand up? Dalton, un aplauso, por favor.
No, just wait there. Dalton piensa que lo que más nos determina es nuestra vida social y cultural. Damas y caballeros del jurado, me gustaría platicarles, bueno, quisiera empezar con mi propia vida personal. Crecí donde ven ustedes, en ese vecindario que aparece del lado izquierdo de la diapositiva. Es un lugar de pobreza, de proyectos de vivienda y donde hay muchos enemigos. Viví en la ciudad de Nueva York y en esa época esta zona que tiene un radio de 5 cuadros fue uno de los 3 puntos que se encontraban en el triángulo de la heroína. Cultivaban amapolas en Irán, se procesaban en Tailandia y se enviaban a esta zona donde el 70% de la heroína se consumía y entraba por aquí. Y lo sé porque estamos en México y no tengo que decirles que cuando llegan las drogas y el narcotráfico y la violencia y otros problemas más se presentan, es decir, era una de las zonas más violentas en aquella época. Mis padres decidieron vivir ahí. Eran artistas, mi padre es un pintor, mi madre es escritora y querían hacerla. Y por supuesto, si quieren ustedes hacerla en Estados Unidos, bueno, se va uno a una ciudad grande y se fue uno de Connecticut y otro de Pensilvania para llegar a la Gran Manzana, a Nueva York. Y ya que eran artistas que luchaban, por supuesto, definitivamente, pues nada más tenían dinero para vivir en este lugar tan pobre, pero quiero decirles que yo les voy a hablar acerca de un experimento natural, porque aquí vamos a hablar acerca de las diferencias de clase y la diferencia de raza, porque la gente de distinto color vive en zonas diferentes. Si son de la clase media, pues tienen una casa bonita y algo ahorrado en el banco, pero cuando hay cosas más evidentes, entonces nosotros vemos qué es lo que queda. Y lo que yo quiero decirles a ustedes es que esto es más poderoso que la rosa o el color. Estoy hablando acerca del capital social. Bueno, esta es una palabra muy elegante que utilizan los sociólogos y mis padres conocieron a varios sociólogos y con este término hablo acerca de la educación. Por ejemplo, mi mamá fue egresada de la universidad y si ven ustedes la fotografía de la derecha, estoy yo ahí atrás, bueno, sonriendo como un tonto. Mi mamá no es una muy buena fotógrafa, mi hermana está aquí y estos serán mis vecinos. La mayor parte de mi investigación ha tratado de descubrir por qué yo aparezco aquí, mis vecinos no. Bueno, después llegué a la secundaria, aquí estoy tocando el clarinete y ahí está una mío de la zona Jerome McGill. Bien, un poquito después de haber tomado esta fotografía, andaba por ahí de paseo en la noche hablando con un amigo y de repente hubo un tiroteo y por supuesto ahora quiero decirles a ustedes que esta era una de las zonas en donde se vendía crack y una de las balas le dio en el cuello y a partir de ese momento, a la edad de 13 años, quedó paralizado. Así que la mayor parte de mi vida ha tenido que ver con el hecho de contestar la siguiente respuesta: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué niños como Jerome ya no lo están? Así que ustedes podrían decir, bueno, fue aleatorio, es decir, bueno, pegó la bala en un edificio y de rebote le dio a Jerome. Es buena suerte y mala suerte, pero cuando nosotros sumamos tantas experiencias como la de Jerome y el hecho de que un amigo mío, Mark Ramírez, de la Liga de Béisbol, estuvo 20 años en prisión porque se reunió con la gente equivocada a los 19 años y mientras tanto yo por accidente quemé el departamento de unos amigos. Estábamos jugando ahí y
pues bueno, no me metí en tantos aprietos como para no estar aquí, pero sí ocasioné esto. Si yo quisiera contestar esto, bueno, yo sabía muy poco cuando empecé a investigar que formaría parte de este debate, y por supuesto que aquí hablo acerca de la naturaleza versus la naturaleza y la naturaleza versus la nutrición que todos recibimos. Aquí les quiero hablar acerca de Dodson, y él habla acerca del ADN y de la importancia de los genes. Por otro lado, tenemos a John Watson, a quien muchas veces se cita erróneamente, puesto que se ha dicho que en un momento dado se puede cambiar a una persona y convertirlo en un científico o en un delincuente si se ve su actividad genética, pero esto definitivamente no es tal. Ahora les quiero decir que yo realicé un experimento. Tomé 2 gemelos idénticos en el momento del nacimiento, me llevé a uno a donde yo vivo y al otro me lo llevé a Greenwich, Connecticut, que es la zona más opulenta cerca de Nueva York, y estuve observándolos durante 35 años, hablaba con ellos, pero lo hacía a ocultas, y al hacer estas observaciones tomaba notas. Después de 35 años vi cuál era el efecto de este nutrimento social en estos gemelos y cómo diferían uno del otro. Por supuesto que esto no contestó la pregunta de la raza y de la clase social, sino nada más de esa nutrición, de ese nutrimento emocional. ¿Por qué? Porque uno terminó mejor que otro. Así que, por ejemplo, si nosotros hiciéramos esto con ustedes, bueno, tendríamos que hacerlo cuando menos durante un periodo de 20 años, habiendo asignado a cada uno a distintas familias. Aquí lo que tuvimos que hacer fue un diseño, después tuvimos cuádruples y 2 tenían la piel oscura, y yo me llevé a uno de ellos a una de las zonas opulentas y a otro donde yo vivía. Pero incluso si hubiera podido hacer esto con otras personas, bueno, habría visto que esto no bastaba, sino que tendría que haberlo separado desde la concepción, porque ahora resulta que el entorno social que experimentan nuestras madres mientras estamos en su vientre probablemente es la ventana más importante de desarrollo para nuestro desarrollo futuro. Esto viene del trabajo de David Parker, que se conoce con el nombre de la hipótesis de los órganos fetales. Esto quiere decir que los niños que están en el útero de su madre durante, por ejemplo, el invierno terrible en el que hubo una gran hambruna en los Países Bajos, pues definitivamente muchos años después tuvieron una salud mucho más precaria que los niños que fueron concebidos después de ese momento terrible de la hambruna invernal. Aquí vemos, por ejemplo, una fotografía que nos ilustra esto. Así que a mí me parece que a lo mejor estas condiciones prenatales se explican porque a mis amigos les fue peor que a mí, porque esto explica la raza y la clase, es decir, que en qué condiciones estuvieron sus madres cuando estuvieron embarazadas. Bien, aquí tenemos también este estudio panel de la dinámica del ingreso respecto al árbol genealógico de Estados Unidos. Por ejemplo, si ustedes nacen en una familia, van a tener el gen PSID, pero si, por ejemplo, se mueven, tienen un virus, el PSID, yo le llamo a esto una enfermedad que se contagia socialmente. Es decir, aquí estoy hablando acerca de los hijos que nacieron de estas familias PSID, y esto no lo hacemos a ocultas ni estamos dando nada más tumbos, sino que tenemos evidencia certera. Por otro lado, el estrés que experimentan las madres, nosotros analizamos todos esos eventos que les producen mucho estrés a las madres y que desatan reacciones hormonales. Por ejemplo, si el jefe nos grita o tenemos una situación de pánico, pues liberamos una hormona que se llama cortisol, y por supuesto esto en un momento dado puede afectar al feto. ¿Por qué? Porque es muy importante, por ejemplo, si nos persigue un león o nos grita el jefe, que nosotros tratemos de escapar, y entonces nos olvidamos un
un poquito del feto a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de nuestro organismo. Entonces lo que ocurre aquí es que se modifican las prioridades para el bebé, porque a lo mejor el bebé piensa, qué barbaridad, voy a entrar a un mundo estresante. Entonces uno de los efectos del cortisol es que da como resultado partos prematuros. Entonces, si nace un bebé prematuro, pues sus pulmones no están maduros, no podrá respirar bien y tampoco a nivel óseo lo estará. Ahora, dando seguimiento a estas familias de PSDI, vimos también a madres que tenían, por ejemplo, algunas situaciones de preeclampsia, etcétera. A lo mejor era la primera preñez y de esa manera nosotros vimos que en un momento dado, por ejemplo, si el esposo se quedaba sin trabajo o había habido la muerte de un familiar, pues entonces los bebés nacían con menos peso, niños que llegaron a pesar hasta 25 gramos, es decir, son niños que crecieron en el mismo hogar, los investigamos durante 20 años y, por ejemplo, cuando nacían con muy bajo peso, pues era más difícil en un 50% que se graduaran de preparatoria. 50% definitivamente. Esto es mucho mayor que el efecto que produce la pobreza y la raza o el color. En Estados Unidos replicamos esto con estudios de gemelos y tratamos de descubrir el aspecto genético, y otros más han visto, por ejemplo, si alguien quiere saber cuánto cuesta una libra de carne, bueno, pues quiero decirles que un 7% del ingreso que ustedes percibirán en toda su vida. Probablemente esto es entendible, esto nos lleva incluso al desempeño educativo. Los niños que nacen con un peso muy bajo, pues definitivamente van a tener un retroceso o incluso van a sufrir una discapacidad. Esto puede sonar como una plática sumamente deprimente, pero para todos nosotros esto ya se acabó. Es decir, podemos echarle la culpa a nuestras madres si fumaron, tomaron drogas mientras estaban embarazadas, pero realmente quiero darles un mensaje esperanzador. Es decir, ya sabemos lo importante que son las condiciones prenatales y podemos hacer algo al respecto. Aquí lo que hacemos es tratar de equilibrar las condiciones sociales, aunque a veces ocurre demasiado tarde, pero esto se da desde la educación primaria, la educación secundaria, cuando nacen los niños, pero rara vez tomamos en serio aquellas condiciones de el embarazo y cómo afectarán al feto 50 años después. Y tenemos también una historia de esperanza, porque la madre naturaleza es muy sabia. Entonces, lo que los niños experimentan en el útero definitivamente los capacita para poder verdaderamente hacer frente mejor a las dificultades que tendrán en el mundo. Quiero agradecer a todos, al jurado, que el orden en el que nacemos es muy importante para nuestro desarrollo por diferentes razones. Es importante para moldear nuestra personalidad y es importante para moldear nuestras relaciones con los demás y los comportamientos que mostramos también como adultos. Una pregunta que tengo para ustedes es, ¿creen ustedes que la gente realmente cree que el orden en el que nace en la familia influye en la personalidad de la gente? ¿Creen que los que nacen, los hijos mayores, tienen ciertos rasgos, los primogénitos tienen ciertos rasgos? La gente ha hecho diferentes estudios para tratar de analizar este problema, para ver qué opina la gente. De hecho, hay diferentes estereotipos, si queremos llamarlos así, que la gente tiene acerca del orden en el que uno nace en la familia. Estos son estudios en donde la gente preguntaba: ¿qué rasgos cree usted que representan a los primogénitos? ¿Qué rasgos representan a los chicos, a los niños del medio? ¿Qué rasgos representan a los benjamines de la familia? Los primogénitos se les dan generalmente muchos rasgos positivos, son consentidos, ambiciosos, minuciosos. El bebé de la familia más pequeño se le considera como más amable, más extrovertido.
que le dejan que haga lo que quiera. Los del medio también extrovertidos, pero se les considera como que son niños que son descuidados. Y es el único miembro de la familia que no se le considera que fue consentido. Entonces, una pregunta es, ¿son correctas estas percepciones? ¿Hay verdad en estas percepciones? Esto plantea la pregunta acerca de cómo el orden en el que nacemos en la familia influye en quiénes somos. Y la pregunta de por qué los niños de las mismas familias resultan con futuros tan diferentes. Piensen ustedes en sus hermanos y hermanas. ¿Son parecidos o son muy diferentes? Mi hermano y yo somos un excelente ejemplo de esto. Crecimos en la misma familia, crecimos en el mismo hogar, con papás que eran... A los dos nos dejaban hacer bastantes cosas, pero resultamos ser muy diferentes. Mi doctorado es en psicología, el suyo es en ingeniería. A él le interesan las cosas mecánicas. Yo soy incompetente con cualquier cosa que sea mecánica. A mí me interesan mucho más las cosas vivas. Nuestras personalidades son muy diferentes y espero convencerles que parte de las diferencias en nuestras personalidades se deben al hecho de que mi hermano es primogénito y asumió ese rol, y yo era la chiquita en la familia y asumí ese otro papel. Esta lámina también señala que en realidad hay dos factores importantes acerca de la familia en términos del efecto del orden en el que nacemos: la inversión diferencial y lo que llamamos nichos entre hermanos. Para comentaros un poquito a qué se refiere estos temas. Inversión diferencial paterna significa que no le dedican los papás lo mismo a todos los hijos. A veces es por elección, a veces es por circunstancia. Esto significa que los primogénitos, que de hecho tienen una inversión paterna sin más hermanos presentes, son los primeros en llegar, y obviamente las expectativas de los padres son más altas en términos de sus logros, pero también se les dedica mucho tiempo, una inversión paterna bastante importante en términos de atención y a veces también en términos de inversión financiera. Los últimos en hacer, los más pequeños, a veces también se benefician en términos de inversión paterna, en el sentido que los últimos en hacer también tienen un lapso en donde son el último niño que queda en la casa, la última oportunidad para que los papás inviertan, y a lo mejor también se benefician por esto. Los en medio siempre tienen que compartir los recursos, siempre tienen que competir por los recursos. Esto puede dar como resultado algunas diferencias. Los niños que nacen en medio salen perdiendo en términos de atención paterna, y esto puede afectar. Tenemos resultados que pueden sugerir que esto afecte a su personalidad y sus relaciones con la familia y amigos. Hay mucha evidencia que demuestra de qué manera o en qué medida, en algunos casos, esta inversión paterna diferencial afecta. Este es un estudio que demuestra la cantidad de recursos que los padres invierten en los hijos en la universidad. Los primeros y los últimos reciben más dinero al mes de sus papás que los hijos en medio. También los que están en medio y los últimos en nacer están subrepresentados en las universidades en general. Los que hacemos investigación en este tipo tenemos dificultad en reclutarlos porque nuestras universidades están llenas de primogénitos tratando de cumplir las expectativas de sus padres. También es el papel de la competencia entre hermanos. Los niños están ahí, tienen que competir por los recursos. Llega el primer hijo a la familia, tiene ese rol de ser el favorito de los padres, de recibir todos los recursos, pero con todas las expectativas. Los otros hijos tienen que competir, tienen que cambiar, tratar de ser diferentes al primero para poder tener acceso a esos recursos. Por lo tanto, los hijos que están cerca en términos de espaciamiento al nacer son los que generalmente tienen la mayor competencia entre ellos, la mayor dificultad para llevarse bien, y son quienes tienen ese tipo de conflicto. Lo que quiero señalar es que esto genera importantes diferencias en términos de personalidad. Si ven ustedes, los primogénitos, vemos los hijos del medio y los más pequeños, a menudo son similares en términos de estas variables de personalidad. Los primogénitos tienen alto nivel de minuciosidad, son los responsables, son los cuidadosos, y los que nacen después tienden a tener puntajes menores en esa variable. Los que nacen en medio y después generalmente tienen calificaciones más altas en términos de adaptación, de negociar para tener lo que quieren, y los primogénitos tienden a imponer su voluntad más. Se les ha dado un rol pseudo paterno y a veces lo llevan al extremo, a veces obligan su voluntad sobre los demás, igual que lo hacen los padres. En términos de extroversión, hay dos aspectos importantes ahí. El aspecto de dominancia en los primogénitos están altos, los otros más bajo, pero también
tienen un alto nivel de sociabilidad, los que nacen después, y también apertura para experimentar cosas diferentes. La apertura para experimentar facilita buscar nuevos nichos, nuevos roles, y en este sentido la apertura a experimentar tiende a ser un rasgo de los hijos más pequeños. Los primogénitos tienden a ser más tradicionales, más conservadores. Las revoluciones radicales en la ciencia y la política tienden a ser encabezadas por los hijos que nacieron después, no tanto por los primogénitos. Algunas áreas de comportamiento en donde esto marca una diferencia son las interacciones familiares. Los primogénitos tienen más contacto con su familia, relaciones más cercanas. La familia es una parte más importante de su sentido de autoidentidad, son el historiador de la familia. Los primogénitos además regalan cosas más caras a sus familiares en general. Si vemos los que nacen en medio como grupo, tienden a tener relaciones menos estrechas con la familia, pero relaciones muy cercanas con sus amigos muchas veces. En el estudio de regalos, en donde los primogénitos regalaban más a la familia, los hijos del medio regalan más a sus amigos. Y esto levanta el tema de que a lo mejor los niños que nacen después, sobre todo los del medio, en cierto sentido, son especialistas en amistades. Voy a hablar de eso en un momento. También quería señalar esta lámina de aquí, porque la política ha estado en las noticias últimamente. Una de las cosas interesantes es que hay mucho uso de terminología de familiar. Por ejemplo, en la política se habla de mis hermanos y hermanas, únanse a mí. La pregunta es, ¿realmente sirve esto? En este estudio que hice vi la efectividad del uso de terminología de familiar en vez de decir mis amigos o mis conciudadanos. Es más efectivo utilizar términos de familia para tratar de llegar a esta cercanía con la audiencia, pero hay una interacción en el orden. Los niños del medio tienen menos probabilidades de sentirse convencidos por un orador que utiliza palabras como hermano, hermana para tratar de conseguir su apoyo, y tienen más probabilidades de responder a un orador que utiliza términos que se relacionan con la amistad. Volviendo al tema de que los hijos del medio probablemente son especialistas en amistades. Otro indicio importante aquí es que todos los que nacen después tienden a tener una mayor popularidad entre sus pares, pero cuando vemos cosas como qué tan importante es la amistad para ti, qué harías por tus amigos, cuánto apoyo recibes de tus amigos, los hijos del medio parecen tener puntajes más altos en esta medida. Tienden a preocuparse más por ser percibidos como buenos amigos, tienden a valorar un poco más sus amistades. Y para quienes estuvieron en la presentación de Paul Sack, ella hablaba del juego de la inversión, ¿no? Y la idea de que si le das a la gente oxitocina, pues confía más y es más altruista. Si le preguntáramos a los alumnos de universidad que jugaran el juego de la inversión, llevando un control del orden de nacimiento, encontraríamos que los hijos que nacen después tienden a confiar más en ese sentido, están más dispuestos a dar más dinero a la otra persona y también están más dispuestos a devolver el dinero a la otra persona. De modo que hay más cooperación, más confianza también en ese caso en cuanto a las diferencias en términos de la posición en la familia. El último tema que quiero mencionar brevemente son las relaciones sexuales, algo que a todos tiende a interesarnos mucho. Hay algunos estudios que indican que el orden, la posición en la familia puede influir en los estilos románticos de la gente. Se han hecho estudios que parecen indicar que los hijos del medio, de hecho, tienen mayores niveles de satisfacción matrimonial. Y de hecho esta lámina de aquí muestra una figura de un estudio que hice hace varios años donde se preguntaba a la gente acerca de su infidelidad en relaciones sexuales. Y de hecho lo que descubrí fue que si uno le pregunta a la gente, cuando está usted en una relación monógama con su pareja, ¿alguna vez ha sido infiel a su pareja? Y de hecho vemos que los benjamines de la familia son los que tienen mayores probabilidades de haber sido infieles. Los primogénitos están como a la mitad y los hijos del medio son los que tienen menos probabilidades de haber sido infieles. Y esto puede ser un reflejo de lo importante que es para ellos las relaciones sociales y mantenerlos como fuente de apoyo, porque históricamente no han recibido tanta atención, tanta inversión de parte de sus padres, y por lo tanto se preocupan mucho más por sus relaciones fuera del seno familiar. En el minuto que me queda, quiero brevemente mencionar algunos factores que influyen en cómo... estas son cosas que influyen qué tan probable es una persona de encajar con el modelo estereotípico
esto, por ejemplo, si hay mucho intervalo entre los hermanos, hay menos competencia. Algunos padres tienen una preferencia muy marcada por un sexo, entonces favorecen a los hijos encima de las hijas, independientemente de la posición que tengan en la familia. Entonces, aun cuando la persona del medio sea el único hombre, a lo mejor es realmente el primogénito en términos de expectativas e inversión por parte de los padres. Y los otros dos factores, que son muy similares en cierto sentido, son la muerte o discapacidad de un hermano mayor. Aquí pueden cambiar las expectativas paternas. ¿Y qué es lo que pasa cuando los padres vuelven a casarse, cuando tienen parientes postizos o adoptivos? Cambia esta relación de la misma forma. Muchas gracias. Catherine, ¿eres la mayor en tu familia? No, yo soy la chiquita de la familia. Ok. La pequeña de la familia, hay que tener cuidado con la lealtad. Nuestro amigo Jeffrey Miller va a hablar sobre los genes. Bienvenido. Si uno tiene el honor y el privilegio de estar aquí en Ciudad de las Ideas, ustedes ya saben que los genes son importantes. Si les interesa la ciencia, ya saben que los genes son importantes. Pero eso lo saben aquí arriba. Lo que quiero es convencerlos también de corazón que los genes son importantes y que son buenos. Que los genes no son culpables, que los genes no son sus enemigos, no son sus opresores, sino que son sus acompañantes más íntimos, el mayor regalo que sus padres y sus ancestros les dieron. Quiero hablar de qué manera las diferencias y similitudes genéticas entre personas e incluso entre especies ayudan a poner nuestra vida en un contexto biológico. Voy a hablar de heredabilidad, identidad, ancestros, etnicidad. Probablemente no tendré tiempo de hablar de humanidad, pero si tengo tiempo lo haré. Hemos tenido muchos decenios de genética en el comportamiento, estudios con gemelos, estudios con personas adoptivas y nuevos estudios de biología molecular demuestran que todos los rasgos biológicos importantes que se pueden medir de manera confiable tienen una influencia genética hasta cierta medida. A veces es leve, a veces es muy marcada. Los estudios de genética molecular, los nuevos métodos, son especialmente atractivos porque no hacen algunos de los mismos supuestos que se hacen en los estudios con gemelos. Estos son estudios que utilizan muestras de hisopos bucales, por ejemplo, para hacer genotipificación genética. Estos son los estudios de genoma. Los nuevos son algunos ejemplos de los estudios, el GWAS, GZA, ROH. Si les interesa estos estudios, hagan una búsqueda en Google. Todos ellos muestran la heredabilidad de enfermedades como depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia. También se hereda mucho la inteligencia y también los rasgos de personalidad que Catherine mencionaba. Estar abierto a nuevas experiencias, adaptabilidad, etcétera. Pero en un evento reciente en Edimburgo, en Escocia, muchas personas que están haciendo este tipo de estudios hablaban sobre cómo se heredan los valores morales, lo que uno valora desde el punto de vista moral, la heredabilidad de las actitudes políticas, si uno es más liberal o más conservador, qué tanto cree uno en la religión. Incluso el altruismo se puede heredar. Los comportamientos sexuales. Uno tiene probabilidades de casarse, nuestra probabilidad de divorciarnos, nuestro estilo de paternidad. Todos estos rasgos se heredan. Los economistas se están interesando mucho en la heredabilidad de la toma de decisiones económicas y de las preferencias del consumidor. Yo publiqué este estudio diciendo que con la frecuencia con la que uno tiene orgasmos como mujer es heredable, como 40%. No es solo el hombre que uno escoge, sino también los genes que uno recibe de sus padres. En el estudio más reciente que hicimos demuestra que la frecuencia con la que uno habla o manda mensajes de texto por teléfono tiene una heredabilidad de entre 40 y 50%. ¿Por qué? No es que tenga uno genes para usar el teléfono celular, sino que uno tiene genes para rasgos de personalidad como la extroversión, que le gusta hablar con la gente, o el no poder articular, expresar lo que uno dice, y por lo tanto se lleva más tiempo en hacerlo. Mi papá es abogado, aparentemente también tengo genes que hacen que me vista como abogado. Esta me la voy a brincar. Una cosa importante que hay que darse cuenta es que la secuenciación genética es cada vez más económica, cada vez más generalizada. Hace un par de meses yo tomé una muestra de un hisopo bucal, lo mandé en uno de estos kits, lo mandé a Beijing
en donde están haciendo algo que se llama el Cognitive Genomics Project. Están haciendo secuenciación genética de personas buscando genes que se relacionan con la inteligencia. Saben que van a encontrar miles de estos genes. Ahora que ya oí la presentación de Craig Venter, que probablemente uno pueda enviar mi genoma completo por radio a otro planeta, ya estoy un poco preocupado de tener un clon alienígena extraterrestre por ahí. Pero BGI está encabezando el camino en este sentido. Si ven ustedes cuántos secuenciadores de próxima generación tienen 166 secuenciadores genéticos al mes de julio. La mayor parte de los centros de genómica tienen 10 o menos. China, por lo tanto, realmente va a abrir brecha con esta nueva secuenciación genética que va a revolucionar la psicología y todas las ciencias del comportamiento. Identidad. ¿Quién comparte mis genes? Gemelos idénticos, como los famosos gemelos Wigglevoss, que cooperan muy bien y son particularmente cercanos porque básicamente son clones. Los gemelos Winklevoss básicamente son el mismo genotipo en dos cuerpos diferentes. Hablando de delincuencia, muchas veces la gente que se viste como abogado convence a jurados como ustedes acerca de la evidencia forense, evidencia genética. Si un psicópata nos viola, hay que ir al hospital y decir, por favor, ¿me pueden aplicar unos exámenes a ver si podemos tomar una muestra genética, una muestra de ADN de quien cometió el delito? Eso es muy importante. La identidad genética es muy importante, no solo desde el punto de vista biológico, sino también sociológico, desde el punto de vista de culpabilidad. El proyecto de inocencia, donde se utiliza evidencia genética para demostrar la inocencia de personas que están indebidamente encarceladas, está utilizando esto con gran efectividad. 300 personas han sido liberadas con base en evidencia de ADN, de los cuales 187 personas eran negras. Joseph Pierce Jr. aquí estuvo encarcelado durante 25 años indebidamente por violación. Finalmente lo liberaron. Esto va a tener implicaciones para cuestiones como la iniciativa de igualdad de justicia de Brian Stevenson que veíamos ayer acerca de este sesgo racial en el sistema de justicia criminal. La gente se pregunta, ¿quiénes son mis padres? La ascendencia. Podemos hacer pruebas de paternidad, ¿no? Si uno no está seguro de que ese bebé es suyo, ¿qué esto significa? Significa comparte mis genes, podemos ir a la farmacia y averiguarlo. Las personas adoptadas, las personas que han sido adoptadas en una familia, muchas veces quieren saber quiénes son sus padres biológicos. Es importante para su identidad. Y hay cuestiones como el Inter-Country Adoptive Registry que ayuda a las personas adoptadas a saber quiénes son sus padres biológicos. Y por supuesto hay un resurgimiento del interés en cuestiones como en la ascendencia, revistas como Family Tree, sitios web como Ancestry.com que los ayudan a uno a arrastrar su ascendencia utilizando métodos genealógicos y métodos genéticos. La mayor parte de ustedes tienen familiares que son amigos de Facebook, que nunca serían sus amigos si no fueran familiares, ¿verdad? Sobre todo si son estadounidenses rumbo a las elecciones, es cualquiera que no esté de acuerdo con mis preferencias políticas, probablemente es pariente, no es amigo. También uno se pregunta, ¿quiénes son mis hijos? Los jóvenes que han donado esperma o que han donado óvulos, después se arrepienten porque piensan, yo ni siquiera sé cuántos hijos tengo, no sé quiénes son, no sé dónde viven, no sé en qué entorno están. Esto se trata como un procedimiento puramente médico, pero se convierte en una cuestión de identidad y de nuestra posición existencial en el mundo. ¿En dónde están mis hijos? Empresas como 23andMe, ahora uno puede por correo enviarles su ADN y ellos les van a decir exactamente en dónde está cada parte de cada cromosoma en su genoma, de dónde provino en el mundo. Este es un ejemplo de un hombre, un varón afroamericano, que es 64% europeo y 4% asiático. 23andMe ahora puede decirles incluso qué porcentaje de su ADN proviene de los neandertales, porque una vez que tomemos el ADN de los hombres de Neandertal a través de fósiles, se descubrió, para asombro de muchos europeos, que la mayor parte de los europeos nórdicos tienen entre 2 y 4% de Neandertal. Ustedes ahora pueden saberlo también. La etnicidad es un aspecto muy importante. La localidad kenia de Kogelo es especialmente orgullosa de que el senador Obama se convirtió en el presidente Obama, porque
de ahí proviene el papá de Obama. De hecho, se ha convertido como en un lugar turístico también. Y es una forma muy legítima de orgullo racial o de orgullo étnico. Muchos movimientos políticos que buscan fomentar los derechos humanos y la justicia están basados en un sentimiento de similitud genética con otros, de una ascendencia en común. Mis ancestros fueron tus ancestros, entonces viva la raza. Black Pride, el orgullo chino, todos estos son muy importantes para darnos un sentido de identidad. De hecho, se pueden sacar promedios por computadora de centenares de rostros de determinados países para sacar un promedio por computadora para ver cuál es el tipo de rostro arquetípico para cada sexo dentro de cada país. Pueden ustedes ver México allá arriba, a la derecha, y esta es otra fuente posible de orgullo étnico, es decir, ese es el prototipo para mi grupo genético. Eso es lo mejor de mi pool genético. Y estos rostros, promedio, calculados por computadora, tienden a ser muy atractivos desde el punto de vista físico, ya sean hombres o mujeres. El genocidio lo consideramos como un crimen terrible, especialmente terrible porque consiste en exterminar un pool genético completo, no solo personas, no solo familias. Entonces, ya sea que estemos hablando del Holocausto nazi o del genocidio en Ruanda, tratamos al genocidio de una manera muy diferente porque de corazón reconocemos la importancia de los genes. También en términos de qué es lo que nos hace claramente humanos, resulta fascinante darnos cuenta que muchas otras variantes de humanos se extinguieron hace muy poco tiempo. Estos restos se extinguieron hace apenas 40.000 años, se descubrieron en Asia. Los neandertales se extinguieron hace apenas 40.000 años. Probablemente eran rubios y tenían ojos azules y se parecían mucho más a nosotros de lo que creemos. Y el descubrimiento de esta especie más reciente que apenas se extinguió hace 12.000 años. Casi se traslaparon con el presente, aunque eran de este tamaño, parecían hobbits, eran muy chiquititos. La gente está buscando su ADN, está extrayendo su ADN de huesos y muy pronto sabremos cuáles son los genes que nos distinguen de estas diferentes especies. Eso nos dará una pauta acerca de qué es lo que nos distingue psicológicamente como humanos de estas otras especies. Por último, ¿qué es lo que nos hace tan especiales? Los activistas de derechos humanos, los vegetarianos, dicen que la evidencia genética demuestra que compartimos mucho de nuestra identidad con otros animales. Y esto significa sus pensamientos, sus sentimientos, su capacidad de sufrimiento es muy semejante a la del ser humano. Una vez más, aquí los genes son buenos. Los genes están de parte de los derechos humanos, de los derechos animales y de la justicia. Espero que aprecien ustedes que los genes no solo son importantes, sino que también constituyen los cimientos de nuestra identidad. Gracias. Señoras y señores, esto fue La Ciudad de las Ideas. Espero que queden tan provocados como quedó su servidor y que nos sigan en www.ciudaddelasideas.com. Y les anunciamos que queremos organizar con los cineastas cenas, que usted en su casa invite a gente interesante a cenar que conoció en este festival o que conoce en Twitter o en Facebook y que discutan temas como educación, como salud. Y en lugar de preguntarse qué pensamos hacer con el sistema educativo, hablemos de quién fue nuestro maestro favorito y que luego escriban en nuestro blog de La Ciudad de las Ideas y tengamos propuestas para hacer un mejor México. Muchas gracias.